Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas con un programa más de esta serie que vamos a ir desarrollando, que vamos a tomar el nombre de un libro que escribió San Francisco de Sales, que se llama Iniciación a la Vida Devota. Este programa de la Academia de Formación Católica tiene el propósito fundamental de dar charlas, reflexiones sobre la vida espiritual, y que queríamos iniciar con lo que nos enseña el Santo de la Amabilidad, con este maravilloso y simpático libro, Introducción a la Vida Devota. Y quisiéramos iniciar con el tema del día de hoy, que es la descripción de la verdadera santidad. Muy bien, hermanos, quisiéramos empezar compartiendo con ustedes lo que directamente nos dice el santo, y después procederemos a ir compartiendo algunos comentarios. Pero antes de continuar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que guíe este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, como siempre, le decimos que para los que deseen ponerse en contacto con nosotros, la Academia de Formación Católica tiene páginas en Instagram, Facebook, en YouTube, y también pueden escribirnos al WhatsApp 6423-8231 6423-8231. Este teléfono no recibe llamadas, solamente textos de WhatsApp. Así que repito, 6423-8231. Y los que deseen buscarnos siempre pueden ir a las redes sociales, como dijimos, Facebook, Instagram y YouTube, y pueden buscar Academia de Formación Católica, y ahí encontrarán información acerca de nosotros. Muy bien, entonces iniciamos sin más preámbulo el tema del día de hoy. Filotea, alma que amas a Dios, siendo tú persona creyente, estoy seguro de que aspiras a obtener la santidad por solo el hecho de que eso agrada mucho a nuestro Señor. Y como los errores del principio, si no se corrigen a tiempo, se van agrandando y son muy dañosos, después es necesario que sepa cuál es la verdadera santidad y cuál la falsa.
Hay una santidad verdadera y muchas falsas, y es necesario distinguir bien la verdadera de las falsas, para no dejarnos engañar siguiendo un modo de comportarnos que no nos conviene de ninguna manera. Los artistas pintan en sus cuadros los rostros de mujeres recordando el rostro de las damas que ellos han visto y admirado, y algo parecido sucede a quienes tratan de conseguir la santidad, que siguen un modo de ser santos según sus propios gustos. Algunos se imaginan que obtendrán la santidad porque ayunan y hacen penitencia en el comer y beber, pero no les importa que su corazón siga lleno de rencor y de malicia, y mientras su lengua no prueba licores, en cambio se tiñen con la sangre de la fama ajena, murmurando y criticando sin compasión y hasta calumniando. Otros se ilusionan de que si van a conseguir la santidad porque rezan muchas oraciones, pero no le dan importancia a que su trato con los demás es seco y lleno de cólera y de palabras ofensivas y humillantes. Hay quienes dan limosnas de buena gana a los pobres, pero no logran llenar su corazón de amabilidad y de perdón para quienes les han ofendido. Algunos sí perdonan a sus enemigos, pero no pagan sus deudas ni son exactos en sus deberes de economía. Estas personas pueden ser que sean tenidas como santas, pero en realidad no lo son. Cuando los enemigos del profeta David lo buscaban para matarlo, su esposa Micol colocó en la cama una estatua de él y la tapó con sábanas y cobijas, y así cuando llegaron los atacantes, por más que le lanzaron golpes, no lograron hacerle daño a David, porque lo que había allí no era su cuerpo, sino su estatua. Algo parecido sucede con algunas personas que tienen aspecto exterior de santidad, pero en su interior no son sino estatuas de piedra sin verdadera santidad. Filotea, alma creyente, la verdadera santidad consiste en amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es un amor a Dios y al prójimo que nos lleva a hacer y decir en todo lo que más le agrada a nuestro Señor. Es una caridad que no solo nos lleva a hacer el bien, sino a hacerlo muy bien. Las avestruces no vuelan jamás. Las gallinas vuelan, pero en trayectos muy cortos, pero las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan a prisa y alto, y así pasan con las personas quienes viven en pecado. Son como los avestruces, no son capaces de levantar del materialismo, de sus pasiones y de sus malas inclinaciones. Los que se contentan con llevar una vida ordinaria son como las gallinas, dan pequeños vuelos hacia la santidad, pero muy cortos y de poca altura. Las personas que se esfuerzan por conseguir la santidad son como las águilas, las palomas y las golondrinas. Levantan el vuelo hacia la altura y llegan a una admirable perfección. Un joven le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y nuestro Señor le respondió, si quiere obtener la vida eterna, tiene que cumplir los mandamientos. Una persona que no cumple los mandamientos no puede ser tenida ni por buena ni por santa. La caridad nos lleva a cumplir los mandamientos y la santidad nos mueve a cumplirlos con gran exactitud y entusiasmo. La santidad nos pide no solamente que cumplamos los mandamientos con gran exactitud y esmero, sino que nos dediquemos a practicar con prontitud y gusto el mayor número de obras buenas que podamos, aunque no estén exigidas por precepto, sino solamente aconsejadas e inspiradas por Dios. Quien está convaleciente de una grave enfermedad camina lentamente y casi sin fuerza, pero quienes gozan de buena salud no solamente caminan, sino que corren hacia las alturas. Así sucede en la vida espiritual. Quienes apenas están saliendo de su vida de pecado avanzan pesadamente y con lentitud hasta la santidad, pero quienes hayan emprendido la vía de la santidad corren y dan saltos de progreso hacia la perfección. La caridad, es decir, el amor a Dios y al prójimo, es el fuego, y la santidad es la llamada con la cual la caridad se vuelve pronta y activa y diligente para cumplir no solamente lo que ordenan los mandamientos, sino también
los consejos e inspiraciones celestiales. Muy bien, hermanos, hasta aquí está lo que el santo nos dice. Le hemos leído directamente del libro Lo que nos enseña el santo. Ahora quisiéramos hacer algunos breves comentarios acerca de la importancia y el contexto de lo que nos está diciendo. Es importante que destaquemos que el libro está fundamentalmente escrito y diseñado no para aquellas almas que están en pecado mortal y alejadas de Dios, que requieren con mucho algún otro tipo de exhortación y llamado a la conversión y camino, como dice, lento y pesado, para que empiecen a amar a Dios y a detestar el pecado. Este libro fundamentalmente está escrito, y su historia dicta, a personas que ya habían iniciado un camino de conversión, pero estaban todavía en un proceso de desarrollo en su espiritualidad. Así que ya daban por sentado que tenían en su corazón el deseo de servir a Dios y el deseo de buscarle con sincero corazón. Por lo tanto, parte de la premisa de que esta alma a quien se está dirigiendo es un alma que tiene ya conciencia del amor de Dios, de la necesidad de conversión y de luchar por una vida más perfecta de la que tiene hasta este momento. Esto es muy importante porque efectivamente lo que el santo nos está dictando sería imprudente y diría yo hasta contraproducente si se lo damos a una persona que está en estos momentos embuida, sumergida en el pecado mortal o totalmente alejada de Dios. Le sería sumamente difícil entender lo que está diciendo. Caería dentro de la categoría que San Pablo nos habla de que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu y para él son locuras. Por lo tanto, partamos de la premisa de que esto que acabamos de escuchar, de lo que nos enseña el santo, es para estas almas que están deseosas de avanzar en su vida espiritual. Y a partir de ahí podemos ver que tienen efectivamente una de las tentaciones a las que tienen que enfrentar cuando empiezan ese camino es discernir cuál es el camino correcto, porque efectivamente es fácilmente se pueden engañar en ese proceso. Todo tenemos que ver la historia de la salvación y cómo en el pasado el pueblo de Israel estuvo imbuido en falsas devociones, como cuando el Señor les reclamó y les dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O también cuando les declaró inmundos. El pueblo, nuestros antepasados, cometieron esa imprudencia de creer de que solamente el culto exterior era suficiente, probablemente porque era lo que nos faltaba. Porque nosotros, distinguidos hermanos, somos muy dados a la comodidad. Cuando algo nos cuesta dificultad, somos muy dados a buscar la forma más fácil. Así que en nuestro interior sabemos que debemos agradar a Dios, pero somos partidarios de los atajos, de los caminos más fáciles para tratar de acallar nuestra conciencia o hacer ver de que estamos agradando a Dios, cuando sin embargo lo que estamos haciendo es lo que nos agrada y nos parece más fácil. A eso es lo que el santo llama falsas santidades. Y observe que lo que él está describiendo en muchos de estos aspectos es actitudes y acciones que son buenas y que ayudan a que nosotros podamos vivir en la vida santidad. Entonces, por eso decíamos de que este libro está desarrollado, destinado para almas que ya llevan un camino espiritual. Por ejemplo, él menciona de que el ejemplo simpático de que hay artistas que pintan cuadros y lo que hace es fundamentalmente pintar los rostros de las damas que ellos han admirado. Y quisiera poner un ejemplo. Imaginémonos que nosotros escuchamos, si somos damas o caballeros,
la descripción de alguien muy hermoso. Digamos que un caballero escucha decir a otro, era una mujer muy hermosa, muy elegante, bella, con largos cabellos y ojos brillantes y hermosos, labios tentadores, qué sé yo, qué más podría describir, sin dar detalles. Muy probablemente cualquiera de los hombres que escuchen eso se va a imaginar lo que podríamos llamar nosotros el prototipo de la belleza que tiene, cómo él se imagina que es una mujer hermosa. Viceversa ocurre con una dama también, que escuche la descripción de un caballero guapo, elegante y demás. Ella se va a imaginar, si no le dan detalles, cómo ella se imagina la belleza. Algo parecido, dice el santo, que ocurre con nosotros con la santidad. Muchos de nosotros, cuando escuchamos hablar de la santidad, hacemos un modelo en nuestra mente de qué es la santidad o cómo deben ser los santos o qué debe hacer un santo. Y eso muchas veces es falso y no corresponde con la realidad, porque la santidad no está en lo que nosotros hacemos en nuestros esquemas o gustos personales, sino en lo que Dios quiere y en particular lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que el primer elemento de discernimiento y camino a un desarrollo de una vida espiritual es saber que no es el modelo de santidad que me agrade o que me guste lo que debo vislumbrar o buscar, sino el que Dios quiere. Y entonces así empieza el santo a hablarnos de gustos muy particulares, de que por ejemplo algunos verán la santidad en ayunar y ayunarán 2 veces por semana, otros verán la santidad en rezar muchas oraciones, otros en dar limosna, ¿no? Pero ellos ponen solamente estos ejemplos para ponerlo, y observen que todas son obras buenas, ayunar, rezar, dar limosna. Sin embargo, él plantea de que esas obras, a pesar de ser buenas, no cumplen con todo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos conocido a personas que pueden estar haciendo estas cosas, ayunando, privándose de los alimentos, siendo muy disciplinada en sus oraciones diarias y además, por ejemplo, ser generoso de limosna, y no ser generoso solamente dando limosna, sino trabajando en las cosas de Dios y en la iglesia? Pero sin embargo, como dice el santo, a fuerza de hacer eso que le es más fácil y que es el modelo de santidad que tenemos, olvidamos otros aspectos, como que tenemos un corazón muchas veces lleno de rencor, de malicia, tenemos una lengua viperina que se la pasa hablando y calumniando a los demás, no somos amables ni afables, somos fáciles a la cólera y a la ofensa, creamos rencores con mucha facilidad por cualquier nimiedad, tan solo por el hecho de que alguien me lleve la contraria, ya lo tomo como alguien que no me simpatiza o como un adversario. Tenemos también comportamientos donde les cuesta a las personas dar limosna, pero les cuesta perdonar a los que le han hecho inclusive ofensas pequeñas. ¿Cuántas personas nosotros guardamos resentimiento porque tal vez nos hizo una broma que no nos gustó, o tal vez en algún momento me llevó la contraria, o no apoyó una idea que yo tenía, y simplemente le guardo un rencor o una inquina, o cuando lo veo me molesto y simplemente no lo puedo perdonar, no le puedo aceptar? Porque muchas veces nosotros, cuando hablamos del perdón, nos imaginamos las grandes ofensas. ¿Por qué no empezamos por lo más pequeño? En vez de pensar que voy a perdonar los grandes ofensores, las que me han hecho gran daño, ¿por qué no empezamos a decir que voy a perdonar a aquellos que me hicieron pequeñas cosas que me incomodaron? ¿Por qué no empiezo a decir que en vez de que voy a amar a mis enemigos, empiezo a ser amable con los que tengo a mi alrededor, y a ser afable y tener buen gusto y una sonrisa amable a los demás? ¿Por qué en vez de decir que voy a ser un gran predicador o un profeta, no empiezo por controlar mi lengua para que no critique, no cuestione las actuaciones de los demás, sino que al contrario sea una lengua para hablar el bien
que bendiga en vez que maldiga, y que si no tengo nada bueno que decir de nadie, entonces prefiero no utilizarla. Estos son algunos de los ejemplos que podemos ver de cosas que muchas veces nosotros nos entretenemos en nuestra vida espiritual y dejamos de lado estos aspectos, inclusive hasta los justificamos, empezamos a entender y llamamos el mal carácter, le llamamos entereza, o le llamamos la crítica, o la murmuración le llamamos verdad, o empezamos a decir que la falta de perdón es justicia. Entonces tengamos cuidado, porque muchas veces nos va a ocurrir como ocurrió a los fariseos, que se consideraban justos a sí mismos, sin embargo no lo eran. ¿Por qué? Porque tuvieron años de un proceso de autojustificación, tenían una explicación para cada comportamiento y lo consideraban. Por eso fueron tan cerrados muchos de ellos a la predicación de Jesús, porque no veían en qué tenía que cambiar, así como muchos de nosotros probablemente somos muy cerrados para las predicaciones, porque consideramos que ya todo eso que ha dicho el predicador o la persona, ya no tengo nada que cambiar, yo he avanzado, ya estoy a otro nivel. Entonces tengamos cuidado, porque si queremos avanzar en el camino de la espiritualidad, tenemos que empezar diciendo que tenemos un alma enferma de pecado, que tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine y que nos dé un alma humilde, que sea capaz de ver nuestros defectos, nuestros pecados, porque si no tenemos claro cuáles son nuestros defectos y caemos en la trampa del demonio de que nos declara santo antes de tiempo, entonces tendremos un camino muy corto hacia la espiritualidad y hacia la perfección, y con el peligro de incluso poder ir hacia atrás. Por eso es tan importante estas enseñanzas sobre el desarrollo de la espiritualidad, porque nos ayudan a tener claro estos conceptos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos conversando sobre este interesante tema de la introducción a la vida devota. Renunciado a todo sin renunciar a ti mismo. En realidad, hermano, no has renunciado a nada, porque poco a poco volverás a pegarte a todo lo que habías ya dejado antes. Si dejaste tu casa y te alejaste de muchos lugares, pero llevas contigo al hombre viejo y a todos sus defectos, hubiera sido mejor que te quedaras en casa. Santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Renunciar a todo sin renunciar a ti mismo. En realidad, hermano, no has renunciado a nada, porque poco a poco volverás a pegarte a todo lo que habías ya dejado antes. Perder para ganar, morir para vivir, dejar para volver a encontrar. El que
reproche o elogio, gloria, gloria o deshonor. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. El Señor te ha colocado en este camino para que te pongas en marcha y des mucho fruto. Es el camino de la esperanza, hermoso como la esperanza que lo ilumina. ¿Cómo no tener esperanza si caminas con Jesús y vas al Padre? Si estás atado, aunque sea con cadena de oro, no puedes ponerte en camino. Si estás atado, aunque sea con cadena de oro, no puedes ponerte camino al Padre. Si estás atado, aunque sea con cadena de oro, no puedes ponerte camino al Padre. Camina, camina, camina sin cesar, decididamente, sin ceder a nada. Nadie acompaña al que se ha quedado atrás. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a la Academia de Formación Católica y estamos con el tema Iniciación a la vida devota. Volvemos a reiterarles que la Academia de Formación Católica la puede encontrar en las redes sociales a través de el Facebook, el YouTube, y también nos puede escribir al WhatsApp 6423-8231, 6423-8231. Esto es solamente para WhatsApp y no aplica para llamadas. Y como le dije, en YouTube y en Facebook puede buscar así mismo, como dice, Academia de Formación Católica, y ahí puede entrar en contacto con nosotros. También, para los que deseen, también nosotros damos catequesis vía virtual. Como saben, estamos a través de algunas herramientas. Solamente tendríamos que ponerse en contacto con nosotros y podríamos cuadrar alguna fecha. Muy bien, entonces continuamos con lo que estamos desarrollando ahora, y que estábamos hablando del capítulo 1 del libro de San Francisco de Sales, Iniciación a la vida de santidad. Otro aspecto importante es algunos de lo que el santo nos desarrolla con respecto a ejemplos de la Biblia, y nos dice de que en Primera de Samuel capítulo 19 nos narra cómo David lo buscan para matarlo, y su esposa Nicole lo que hizo fue que puso una estatua para que los soldados creyeran que estaba dormido ahí. Eso nos muestra efectivamente que muy probablemente nosotros podamos estar creando una falsa visión de lo que es la santidad. Y esto se debe definitivamente a que nosotros podemos caer en el error de formar una falsa estatua, podríamos decir casi un ídolo, en el que construimos no lo que la vida que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos.
Miren, por ejemplo, ejemplos en las Escrituras, cómo se construyó el arca de Noé, cómo se construyó el arca de la alianza, cómo se construyó el templo de Jerusalén. Muchas de las indicaciones que tuvieron esos objetos sagrados fueron dadas por Dios, fueron consultadas con Dios. Eso es un ejemplo, un prototipo, o como dicen en la Biblia, una prefiguración o tipología de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que ser construida como fue construida el arca de la alianza o el templo de Jerusalén o el arca de Noé, con las instrucciones de Dios, para que nosotros podamos construir tal y como Él quiere. Y así mismo como el arca, por las instrucciones que siguió Noé de Dios, pudo soportar los embates del diluvio, las tormentas, los 40 días y las 40 noches de situaciones difíciles en medio de un diluvio universal. ¿Por qué? Porque atendió el diseño, no que Noé pensaba o suponía, sino lo que Dios le mandó. De esa misma forma, nosotros hoy día también tenemos que construir una vida espiritual que soporte los embates de las dificultades y problemas, pero no la construcción de lo que yo quiero o lo que yo creo, sino lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, nuestra construcción tiene que estar en base a consultas. Y ahí veremos por adelantado un tema que verán reiterado en este desarrollo que tenemos nosotros, y es el siguiente: nosotros no podemos desarrollar una vida de oración, una vida espiritual, si no tener un diálogo sincero con el Señor. Muchas veces nosotros nos creemos o desarrollamos una espiritualidad basada en un eco. Es como aquel que le grita a la montaña y regresa a su propia voz, y pueda engañarse a sí mismo pensando que es otra voz. Es su propia voz que se restriega o se golpea contra las rocas y se le devuelve a sí mismo. Eso ocurre con muchos de nosotros cuando hacemos oración descuidada, apresurada, para cumplir, y después creemos que nuestra propia voz es la voz de Dios. Tenemos que empezar a buscar una oración más profunda, una oración que trate realmente de entrar en una comunión espiritual con Dios, para que no sea el eco de mi propio gusto o la propia estatua que yo hago a mi gusto y manera, falseándome a mí mismo, y hago yo. Recordemos un ejemplo de la vida espiritual, de cuando encontramos cómo Jesús nos narra la historia de la oración del publicano y del fariseo. El fariseo se construye a sí mismo un ídolo, una estatua falsa de sí mismo, que no es la visión que Dios tiene de él, y él construye una oración en base a ese ídolo que hizo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Yo sí ayuno, doy el diezmo de todo lo que tengo, cumplo con la ley. De esta manera el fariseo estaba haciendo una oración contaminada por el eco de mi propia voz, como lo acabamos de decir. Entonces tengamos mucho cuidado con nuestra oración y mucho cuidado con la oración vocal, que muchas veces abusamos de ella. Las personas ciertamente rezan el rosario, pero cuando solo nos quedamos con un rezo del rosario apresurado, distraído, una y otra vez, algunos dirán, bueno, sí está bueno para un camino, un inicio en el camino espiritual, pero si usted se queda toda la vida con ese rosario apresurado, no meditado y dado, entonces usted se parecerá a aquel niño que mantiene la misma letra que tenía cuando estaba en primer grado. Cuando el niño está en primer grado, está luchando con su caligrafía, tratando de hacer lo que llamamos planas para ir moldeando. Entonces, juzgar el cuaderno de un niño de primer grado y su letra, y después compararlo con un niño que ya esté en la universidad o en la secundaria, entonces no habría comparación posible,
porque efectivamente debería el universitario o el joven de la secundaria tener una letra mejor construida y moldeada. Por lo tanto, no podemos tomar al niño y criticarle o compararle con la letra del universitario o de la secundaria, pero también debemos pensar que debe haber un progreso de primer a segundo grado, de segundo a tercer grado. De la misma manera nosotros en la vida de oración. Ahora, si alguien definitivamente se quedó en primer grado y tiene una caligrafía descuidada y no desarrolló, todavía está a tiempo para que empiece a hacer caligrafías y planas para que pueda volver a tener una letra legible. De la misma manera ocurre con la oración. Usted me dirá, bueno, sí, esta persona reza el rosario y tal cual oración, y yo le diría que no la deje de hacer, pero debe empezar a hacer otro tipo de oración donde pueda profundizar más, quedar más en una comunión espiritual más profunda, dialogante, meditativa. Recordemos que nuestra iglesia nos enseña que el camino de la oración no prescinde de la oración vocal, que es lo que nosotros llamamos muchas veces la oración de los rezos y demás, sino que nos invita a dar un paso adelante, y que es lo que se llama la oración meditativa o oración mental. De esa forma nosotros nos vamos a encontrar en un camino espiritual que avanza en nuestro desarrollo, y no se queda simple y llanamente en una estatua o en el eco de mi propia voz. El santo también nos dice y nos habla de que al creyente debe saber cuál es el principio. El principio de Dios es un principio sencillo, y creo que tan sencillo que nosotros lo complicamos. La verdadera santidad consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En ocasiones nosotros ese principio, como Dios mismo, que es tan simple y que puede entenderlo cualquiera, nosotros lo llenamos de reglas y complicaciones. Incluso tratamos de darles giros para darle algún entendimiento. Creo que esta ley es tan simple que no necesita estudios, y lo puede cumplir desde una persona sin estudios hasta el más grande teólogo, pero la profundidad de su cumplimiento no se limita a un entendimiento intelectual, se limita a una profundización espiritual que tiene la capacidad de transformar el interior del hombre. ¿Cuántos de nosotros que tenemos la experiencia de una familia, que estamos casados, tenemos hijos, sabemos que debemos amar a nuestros hijos, sabemos que debemos amar a nuestras esposas, lo sabemos, pero cumplirlo depende de una transformación interior, de poder nosotros morir a nosotros mismos, de un proceso de camino, de cambio que pueda llevar adelante en realidad ese conocimiento que ya sé, debo amar a mi esposa, debo amar a mis hijos, a una realidad, y no simplemente un engaño, o que trato de ocultar, por ejemplo, mi mal humor como disciplina, o trato de ocultar mis palabras toscas con verdad, y que puedo ocultar, por ejemplo, mi manera brusca de ser con decir de que es mi carácter y que es mi forma de ser, y tantas otras excusas que podemos encontrar para no poder cambiar, cuando nosotros sabemos muy bien en nuestro interior, cuando somos sinceros con nosotros mismos, que no es más que puro egoísmo pensar en mí mismo antes que pensar en los demás. Por lo tanto, los que quieren emprender verdaderamente el camino de la santidad, no debemos nosotros pensar que es que tenemos que complicarnos tanto con tanto conocimiento y lectura de libros, que son buenas, pero no creamos que eso es lo que nos va a dar la santidad, sino la lucha diaria espiritual que trata de llevar a la práctica esta regla, que es tan sencilla de entender, pero tan difícil de llevar a vida o llevarla a la realidad. Es como la virtud de la humildad. La virtud de la humildad es fácil decirla, y si yo le pidiera a cada uno de ustedes que me la defina, muy probablemente me la va a definir, pero llevarla a la vida
pensemos, ¿somos humildes? ¿Somos capaces? Apenas nos piden algo de humildad, apenas nos tocan el amor propio, el orgullo o alguno de esos aspectos, inmediatamente sale nuestra soberbia a la flote. Entonces, el entender la humildad y llevarla adelante no es lo mismo. Por lo tanto, no se trata de un proceso intelectual, se trata de un proceso espiritual que debe y conlleva a un camino de transformación. Hay unas clases de que nosotros debemos, y el santo nos presenta la imagen de la imagen de la enfermedad y la imagen de las aves para poder mostrarnos nuestro estado espiritual de hoy día. Miren cómo presenta, habla del avestruz, habla de la gallina y habla de aves. Por ejemplo, voy a poner ejemplo de la gallina, del águila, ¿no? Y dice que efectivamente están aves como el avestruz que simplemente no pueden volar, pueden correr muy rápido en el ámbito terrenal y estar en esta área horizontal, son más rápidos que probablemente que muchas aves, pero no pueden despegarse de lo terrenal, no se elevan. Entonces son aquellas personas que son inteligentes, hábiles, incluso exitosos, pero en los aspectos del mundo, en la mundanidad, en lo terrenal, y llegan a ser incluso admirados por muchos por sus capacidades, pero todo en el mundo. Cuando tienen que elevarse a Dios y a las cosas de Dios, son totalmente incompetentes. Entonces tenemos entonces las gallinas, que son aquellas personas que efectivamente también las gallinas corren rápido, no tanto como el avestruz, pero corren rápido, pero también tienen la capacidad de vez en cuando, y sobre todo cuando están en dificultades, muy propio las gallinas, que cuando están en dificultades son capaces de dar vuelos cortos y llegan a volar a una cantidad, pero tienen como las alas atrofiadas, o tal vez pesan mucho y no pueden elevarse. Son esas almas que efectivamente en momentos de inspiración, de problemas, de situaciones, logran elevar su alma a Dios, pero tan pronto empiezan a volar, quieren volver nuevamente a la tierra, a la vida de antes, porque es más cómoda. Finalmente encontramos las águilas que pueden volar más alto y de despegan. Entonces nosotros tenemos que decidir qué ave queremos ser. Si queremos quedarnos como el avestruz solamente con las cosas de este mundo, si queremos ser como las gallinas que solamente hacen vuelos pequeños, o queremos remontarnos a la vida de santidad. Y no debemos de preocuparnos, porque nosotros estamos, como dice San Francisco de Sales, en una situación en la que somos como un enfermo, en el que la concupiscencia, el pecado original nos domina, y que efectivamente ahora nos vamos a mover como un enfermo convaleciente, que nos movemos lentamente y con dificultad, y que nos cuesta lo que para otros que son los santos les es fácil, para nosotros nos va a ser lento y pesado. No nos desanimemos, sigamos adelante, porque el Señor nos está llamando a todos a que emprendamos este camino a la vida devota. Muy bien, hermanos, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y le esperamos que próximamente nos sintonicen aquí en este programa de la Academia de Formación Católica con el tema Introducción a la vida devota. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.